Chicos, buenas noches, bienvenidos a Patrimonio Natural. Por favor, abramos las cámaras, los que tenemos esa posibilidad. Bienvenidos. Qué bueno poderles mirar a todos ustedes. Vamos a, Buenas noches, profe, bienvenido. vamos a comenzar esta noche nuestra capacitación extraordinaria. Bien, gracias. Con el inicio, pues iniciaremos tomando lista, ¿no? Lo mismo que el día de ayer, de ahí continuaremos un poco avanzando en lo que ahora nos toca, en lo que ahora nos toca. Bien, veamos. Por favor, va respondiendo a medida que yo voy mencionándole, me va respondiendo a la lista. Diego Alejandro Muñoz Valencia. Profe, buenas noches. Buenas Presente. noches, Diego. Le pongo su asistencia. Muchas gracias. Kinatoa Apanta José Patricio. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, Patricio. Pongo su asistencia. Cristóbal Leonardo Ventura Maldonado. No ingresa todavía, ¿no? Landeta Yanes Edison Rubén. Presente, estimado Fabricio, buenas noches. Buenas noches, Edison. Pongo su asistencia. Posligua Burgos, Michelle Kevin. Presente, profe. Le pongo su asistencia, Michelle. Espinosa Aguirre Lisette Verónica. Aquí presente, buenas noches. Buenas noches, Lisette. Le pongo su asistencia. Mabel Carola Galvez Castillo. Maybel Galvez está con nosotros, sí le veo. Presente, presente. Gracias. Lo que pasa es que está en dos. Bueno. Chichonis Mora, Diana Elizabeth. ¿No está? Bueno, el momento que ingrese en función de su tiempo le iremos poniendo su asistencia. Laglia Córdoba, Kimberly Samantha. Tampoco está con nosotros. María Florencia Chávez Aguirre. Presente, buenas noches. Buenas noches, Florencia. Pongo su asistencia. Muñoz Corral, Juan Alberto. Buenas noches, Fabricio. Mucho gusto. Buenas noches, Juan. Pongo su asistencia. Edison Alfonso Oña Sánchez. Buenas noches, mi querido Fabricio. Presente. Edison, gracias. Buenas noches. Aquí te pongo la asistencia. Soria Caiza Diego Renán. No está todavía aquí, ¿no? Iván Marcelo Legña Collago. ¿Por dónde está el Iván? Todavía no entra Iván, ¿no? Bueno. Ángel Winter Gualatuña Camacho. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches, Ángel. Le pongo su asistencia. Bien, estamos listos entonces para iniciar nuestro recorrido esta noche, pues continuando un poco con lo que Disculpe, es el ingeniero, patrimonio a mí no me natural. tomó lista. Nunca dijo mi nombre. No sé si Nunca sabe. dije tu nombre, Nicolás. No. Espérate un ratito. Entonces, me debo haber saltado. ¿Dónde está Nicolás? Déjame ver. Michael Kevin. Adrián también. Más rápido. Está como Adrián, claro. No, pero sí te he mencionado y si Sí, tienes entonces no escuché, perdón, ya, ingeniero. bueno, Gracias. ya está, listo. ¿Quién acaba de ingresar? Deme un segundo nada más. A ver que ingrese. Cristóbal Ventura, dice de una vez, ¿no es cierto? A Cristóbal Ventura. Estimado Fabricio, perdón, me acaba de indicar Kimi que está llegando ya para conectarse en unos 2 minutitos. Ya, listo. Listo, que ingrese nomás y ya le ponemos la asistencia a Kimberly, ¿no es cierto? Ya, ahí estamos. Bien, bien. Vamos entonces, sigamos. Me va a permitir compartir la pantalla, pero si antes, si usted tuviera alguna inquietud, alguna aporte que hacerlo, alguna pregunta, con gusto iniciaríamos por ese lado, ¿no?
sin ningún inconveniente. Recuerde, si usted tiene inquietudes, preguntas o aportes de lo que habíamos visto hasta el día de ayer, bienvenidos sean todos estos. Bien, permítame entonces compartir la pantalla con ustedes, por favor. Ahora ahora vamos a ingresar un poco. Sí, el día de ayer nos habíamos quedado justo mirando algo, una diapositiva, una fotografía de los Andes en el Ecuador. Y habíamos dicho pues que sí, gracias al levantamiento de la cordillera de los Andes es que este país ahora, Ecuador, su país, el mío también, es un país megadiverso. Esa inmensa diversidad que nosotros tenemos tanto en la costa ecuatoriana, en la serranía, como en la Amazonía también, así como Galápagos, claro, el endemismo de Galápagos es superlativo, pero lo que tenemos acá, esta cantidad de especies, es efectivamente gracias al levantamiento de la cordillera de los Andes, tomando en cuenta que nosotros somos un país andino y por ende, y por esto dependemos también de los Andes. De ahí el conocimiento que deberemos tener y sobre todo este tema de los Andes, ¿no? De los Andes aquí. Siempre será esto sumamente importante para un guía conocer lo trascendental que es los Andes en el Ecuador. Bien, vamos a ingresar un poco a ver parte de la flora del Cantón Quito. Había puesto flora del Cantón Quito y ya me explico el por qué. Vamos a ver un poco sobre lo representativo de este cantón, pero también veremos el endemismo dentro de ciertas regiones, ¿no? Dentro de esto se eligieron, para este cantón, se eligieron algunas especies, ¿no? Dentro de estas especies de planta, 14 de animales se han declarado como patrimoniales, emblemáticas del distrito metropolitano. Iremos comentando y explicando por qué, y así también usted tendrá el contexto. Debido a su relación cotidiana con los habitantes y por su importancia biológica y cultural. Si nosotros vemos, ahí está, ¿no? Es esa relación de la cotidianidad con los habitantes de esta ciudad y de la misma manera por su importancia biológica y también cultural, ¿no? Los criterios de selección incluyeron la relación, decíamos, cotidiana de estas especies que tienen claro los criterios y su importancia biológica, cultural e histórica, los niveles de amenaza a su conservación que enfrentan y su valor estético. Carlos Ruales, un profesor de la Universidad de San Francisco de Quito y experto en flora nativa del Ecuador, comentó que muy pocos quiteños saben que existe cerca de 40 especies de plantas nombradas en honor a Quito, como por ejemplo el algarrobo, denominado Mimosa quitensis. De hecho, todas estas especies son endémicas del Ecuador. Es decir, que solo están registradas en nuestro país. Son únicas y varias se encuentran en peligro de extinción. Histórico patrimonial de muchas especies recolectadas por primera vez en Quito, nombradas por allá por el siglo XIX, por ejemplo, Miriacentis halley, el arrayán de Quito, fue nombrada en honor del coronel inglés Francis Hall, quien participó del lado patriota en las guerras de la independencia y murió asesinado en 1833 por su relación con las mentes ilustres entonces del nuevo país. Esta es la relación que quiero comentarles también a ustedes, ¿no? Y dentro de estas especies de flora patrimonial, el arrayán de Quito, Miriacentis halley, el guavo de Báculos chillos, Ina insignis, el chocho de Rupipamba, Lupinus pubescensis, tomando en cuenta que Lupinus pubescensis está prácticamente a lo largo de toda la cordillera, ¿no? La salvia de Quito, o ñucchu, salvia quitensis, la mora de Quito, Rubus glaucus. Aquí tenemos, ¿no? Plantas, patrimoniales del distrito metropolitano. Y si vamos de izquierda a derecha, la mora de Quito. Una pregunta. Con gusto, dígame. En los nombres veo quitensis, pero en otros nombres, por ejemplo, está quitoense. Tal vez quitoense se refiere a épocas más antiguas de cuando éramos bajo el nombre de Quito, parte de otros territorios virreinales. ¿Estoy en lo correcto?
Correcto, Florencia, está Gracias. efectivamente en lo correcto. Así es. Y gracias por ser tan persuasiva dentro de esto, ¿no? Muchas gracias. Bien, si nosotros vemos las plantas patrimoniales, decía de izquierda a derecha, la mora de Quito, Rubus glaucus, siempre hemos oído la mora de Castilla, la mora de Castilla. La mora de Castilla es la mora de Quito, esta mora, ¿no? Que no es solamente de Quito, sino de toda la región interandina. Rubus glaucus, el guavo de Tumbaco, los chillos, Igna insignis. Claro, las guavas que hemos visto en los valles, alrededor de los valles, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto que hasta ahora usted, si pasa por estos valles, tanto de Tumbaco como de los chillos, los puede mirar a esos árboles copados muchas veces de estas florecillas blancas y otras veces ya, por supuesto, con este fruto que es la guava, ¿no? La tuna de San Antonio Calderón, que es Opuntia zoedestrimiana, el chocho de Rumipamba, Lupinus pubescens. Hemos visto a lo largo también de la región interandina los lupinus, ¿no? Lupinus pubescens. Este chocho era sembrado y todavía es sembrado en ciertas regiones, ciertas zonas, junto con algunos otros cultivos, puesto que fija el nitrógeno a la tierra en comunidad con un hongo que se llama una microrriza. Estas microrrizas son las que ayudan, apoyan a fertilizar también, claro, esos terrenos. De esto hay una experiencia. Usted sabe que nosotros llamamos perfectamente al desierto negro de Palmira. En realidad no es un desierto, ¿no? No es un desierto, pero lo llamamos así, el desierto negro de Palmira. De todas maneras, en ese desierto negro de Palmira, algún rato se cruzaban las dunas de lado a lado en la carretera y decidieron, pues, un poco los habitantes de ahí también, la gente que estaba en esas comunidades, primero de estos pinos, ¿no? Para romper el viento. De pronto los pinos comenzaron a crecer en el desierto. Luego de eso, algunas de las comunidades en estas zonas y en estos sectores también comenzaron a plantar chochos. Y la tierra hoy por hoy, si usted la va a ver, en estas zonas, en estos sectores, entrando hacia las lagunas de Osogoche, usted puede mirar cómo estos campos, los campos que antes, de cierta manera, que colindaban con la carretera, estaban áridos, ahora, en cambio, no lo están. Ahora son fértiles. Esa es un poco también la labor de Lupinus, ¿no? De Lupinus. No solamente el Lupinus pubescens, hay otras especies de Lupinus también presentes ahí, pero esta es una de las representativas, decíamos, de este sector. Bien, tenemos otra de estas plantas que les había venido mencionando. Ahí está el arrayán de Quito, ¿no? Miriaciata es Jali, el arrayán. Este árbol en particular es muy simpático el hecho de ver en algunas de estas casas con un jardín que siempre tienen presente el arrayán por su aroma y también por esta flor tan espectacular que nos entrega. La salvia de Quito, salvia quitensis, ¿no? O también conocida como ñucchu le llaman, ¿no? El taxo Passiflora mollísima. Esta pasiflora, el taxo, la relación con los quiteños y su cotidianidad, pues siempre fue muy cercana. Y digo siempre fue muy cercana porque cuando los quiteños del centro de la ciudad, hoy del centro histórico, de zonas, incluso un poco de este sector de la Avenida América, decidieron migrar hacia la Mariscal, en estas casonas con jardines, todas ellas tenían sembradas taxos. Aparte de eso, en los valles también se sembraba taxo. Y además de eso también, en ciertos otros sectores, ahí, en el centro histórico de la ciudad, algunas que tienen todavía aún terrenos, que se los puede ver y se los puede observar, sembraba taxo. El taxo tenía una relación muy cercana.
A muchos nos ofrecieron el fruto, o podíamos recoger los frutos. De este fruto, claro, por supuesto, también se le hacía un batido, ¿no? Y había algunas formas de preparar el taxo. Una fruta que muchos quiteños la pudimos haber degustado desde la infancia. Y aparte de esto, tan simpática, tan bonita, tan hermosa que es. De ahí que les comentaba que figurativamente pues se pelearon un poco con aquella Epidendrum husseini, que es otra de estas orquídeas fantásticas, y la flor del taxo es por hoy la flor representativa de la ciudad de Quito. El algarrobo de quebrada, Mimosa quitensis, es esta flor que sí, efectivamente en las quebradas que atraviesan la ciudad, usted conoce perfectamente que Quito está pues, sobre quebradas, ¿no? Y en ellas florecían y estaba el algarrobo de la quebrada. La maigua de Quito, no es que sea específicamente la maigua de Quito, ¿no? Es también de ciertas otras regiones. Les comentaba y les decía que también usted la puede encontrar a la Epidendrum jamaisonis en la primera parte de la caminata que se puede hacer para iniciar el recorrido alrededor de la laguna de Cuicocha. Ahí tenemos una cantidad de impresionante. Y si usted quiere venir un poquito más cerca, bueno, vamos por ahí a lo que llamamos la mitad del mundo, vamos por ahí a este volcán que lo veíamos, esta caldera que era habitada. Permítame dar ingreso, ¿no? Esta caldera que decíamos que era habitada en el Pulagua. Hay un jardín de Epidendrum, justo en uno de estos domos volcánicos en el interior de la caldera. Sí, en el Pondoña es el nombre de este domo, ¿no? Bien, sigamos un poco con flora, ¿no? Y quería hablar un poquito de los páramos por el endemismo que nos presentan los páramos, ¿no? En los páramos se reportan algunas especies de plantas en las que se encuentran, por ejemplo, hablemos de Bundeja incana, Mircinae andina, Oreopanax sp. Cuando hablo de SP o SPP, SP quiere decir algunas especies y SPP quiere decir muchas especies, ¿no? Bien, valía espirular árboles como Ginoxis, Bacharoides, Esperomeles heterophilia, Barnadesia arbórea y Monina obtusifolia, y entre los arbustos Escalonia myrteloides. En las partes más bajas existe en el bosque nublado, caracterizado por el alto nivel de diversidad de epífitas. En el bosque integral Otonga se encontraron, porque ahí sí se hizo un poco este estudio, se encontraron algunas especies notables como Cedrela odorata, Otoba novogranensis, Carapa guianensis, Nectandra obtusata, Mircia splendens, Esguelia caudilata, Nectandra spp, Crotón magdalenensis, los ficus spp, la chinchona spp y las cecropias spp. Que es interesante. Dentro de las plantas endémicas del Ecuador, para mirarlas, para verlas un poco, están la Drácula vampira, junglas neotrópica, Cotopaxia splundi, Gentianella longibarbata, Bejaria subsicelis, Polylepis microphilia, Gentianella jamaisoni, Passiflora Brutalia darwini y Taxilageuna galapagenses. Veamos un poco estas, ¿no? Aquí tenemos una, ¿no? De las Dráculas, una Drácula vampira. Es una especie de orquídea epífita. Es originaria de Ecuador. El estado de conservación es vulnerable. Es una orquídea de tamaño pequeño, con hábito de epífita y con ramicaules agrupados y erguidos. Florece en una inflorescencia basal colgante y horizontal, laxamente con varias flores sucesivas entre los 37 y los 57 centímetros de largo, con brácteas oblicuamente tubulares y hasta 6. Llamativas flores colgantes que se abren en sucesión
en casi cualquier época del año. Se encuentra esta en el bosque nublado del Ecuador occidental en elevaciones de 1800 a 2200 metros sobre el nivel del mar. Dentro de otras plantas endémicas de aquí del país, tenemos Cotopaxia splundia. Esta hierba, muchos dicen, sí, ¿no? Esta planta, hierba terrestre de páramo seco, está entre los 3.300 y los 4.200 metros sobre el nivel del mar. El libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador la tiene catalogada como vulnerable. Es la única especie del género endémico Cotopaxia. Está restringida a los Andes del centro y norte del Ecuador. De las 5 poblaciones de esta especie, 3 se han registrado en áreas protegidas. En el Parque Nacional Cotopaxi, la población es relativamente abundante y se encuentra en buen estado, aunque podría ser afectada por una erupción del volcán Cotopaxi. También se han realizado colecciones en la Reserva Ecológica, hoy Parque Nacional Antizana, y en la Reserva Ecológica Cotacachi y Cayapas. Es interesante, tomando en cuenta que el primer parque nacional visitado fuera de Galápagos, el primer parque nacional visitado por extranjeros es el Parque Nacional Cotopaxi. Es interesante si nosotros podemos indicar, mostrar a esta hermosa plantita, hierba, ¿no? Esta linda hierba, como es Cotopaxia splundia. Cuando hacemos un recorrido por el parque, mencionar que esta es una planta única que existe en el país, que esta es una especie endémica, es más, del páramo, ¿no? Del páramo, del país también. Entonces, esto vale la pena, ¿no? Tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta aquello. No es complicado encontrarla. Bien. Cotopaxia splundia. Pero claro, Gentianella longibarbata, desde el páramo húmedo entre los 3.000 y los 4.500 metros, ubicada en la provincia de la Azuay. Estado de conservación, libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, está en peligro. Esta gentianela de corona campanular de color amarillo claro a amarillo verdoso, a veces con algo de púrpura o café cerca de la base, restringida a una pequeña área al noroccidente de la provincia de la Azuay. La mayoría de sus colecciones provienen del Parque Nacional Cajas. Sus potenciales amenazas son el pastoreo y las quemas. Tenemos la Gentianella longibarbata. Un poco longibarbata, a esto se refiere, ¿no? Estas son las de aquí. Pues muy bonita y muy interesante también en la presencia ahí. Otra de estas plantas endémicas de aquí del país tenemos a Bejaria subsecialis. Este es un arbusto, se ubica entre los 2.200 y los 2.800 metros sobre el nivel del mar y está en la provincia de Loja. El libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador nos habla de que es vulnerable. Es una especie endémica de las montañas secas al sur de la ciudad de Loja, con algunos registros en el Parque Nacional Podocarpus. Esta especie mantiene la categoría de vulnerable en este catálogo, dado que las colecciones no son abundantes y los sitios donde crece, sufren cambios constantes y drásticos en la calidad del hábitat. Walter y Hiver, 1998. Dentro de las plantas endémicas del Ecuador tenemos a Polylepis microphylla. Este Polylepis microphylla es una especie leñosa del páramo andino del Ecuador, cuya presencia ha sido reportada únicamente al este de la provincia de Chimborazo, con una distribución geográfica y hábitat restringido. En los últimos años ha sufrido una alarmante disminución poblacional debido a los diversos factores antropogénicos, como la tala del bosque, la extracción de la leña, la introducción de otras especies y el incremento de las áreas de pastoreo y sembríos de la zona.
lo cual está llevando a la especie a un proceso de extinción. Jameson y Ramsey 2007, Kessler 2006, Reinson y Sigolani 2002. En el Ecuador, los bosques páramo a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, siendo uno de los géneros más importantes en la formación de bosques en los ecosistemas altoandinos. En el Ecuador encontramos 8 especies. Una de ellas es Polylepis microphylla, cuya distribución actual, al igual que de las otras especies, como lo indica la Asociación de Ecosistemas Andinos, ha sido disminuida de manera alarmante por estos procesos antropogénicos. Y en verdad, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta y vemos y ponemos atención, pues los embrios de algunas especies de tubérculos, en especial las papas, han subido su nivel. Las papas antes se sembraban a 3.800 metros hasta los 3.800. Quizás otros hasta los 4.000. Hoy por hoy, la frontera agrícola está en los 4.200 metros. Y eso sí es alarmante. Porque a esa altura quiere decir que estamos sembrando en el páramo, dañando el páramo. Y estamos cortando las plantas de páramo. Y esta es una de estas especies de páramo, ¿no? Y estamos destruyendo el ecosistema andino, que es el páramo. Hay que tener eso presente y en nuestra mano también está, ¿no? Recuerde que nosotros, ustedes también como guías, son educadores. Y como tales, es importante que comentemos cuando visitamos todas estas zonas, solo comentar, a veces sugerir y otras veces comprarse el problema al decir, no siembre más alto, después no va a haber agua. Y si no hay agua, no habrá papas. Y si no hay páramo y no hay agua, no tendremos en realidad que tomar y que comer. A ratos dramático, pero es una verdad. Bien, dentro de estas plantas endémicas también tenemos a otra importante, ¿no? Es la Passiflora roserum. Esta liana del bosque alto andino entre los 2.800 y los 3.100 metros de la provincia de Loja, dentro del libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador, se halla catalogada como en peligro crítico. Se conoce una sola población ubicada justo al sur de Saraguro. El área donde crece esta especie está amenazada por la continua transformación a tierras agrícolas y por la recolección de leña. No sabemos si esta especie puede adaptarse a un ambiente tan alterado, ¿no? En realidad es la única población que se conoce de esta pasiflora. Ahí, pues, en Saraguro. Recuerden, los saraguros son una comunidad indígena que ellos se dedican, claro, por supuesto, a la siembra de la tierra, a la cosecha también, ¿no? A trabajar la tierra. Dentro de las plantas endémicas del Ecuador, Fruliania darwini, una briófita, de la zona de Galápagos, del bosque húmedo, entre los 250 y los 650 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de Galápagos, ¿no? El estado de conservación dentro del libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador es de preocupación menor. Esta especie está ampliamente distribuida en Galápagos y no se considera amenazada. Es una epífita de aspecto largo y colgante, que se encuentra sobre la corteza de los árboles de los bosques húmedos siempre verdes. El material tipo se guarda en el herbario, en uno de los herbarios de Holanda, con duplicados en COL y en GOET. Se ha observado recientemente a esta planta en la isla Isabela, así como también en la isla Santa Cruz. Dentro de las plantas endémicas también tenemos a Taxilegeunae,
galapagensis. Planta también ubicada en las zonas húmedas del archipiélago de Galápagos y crece sobre estructuras de otras plantas, en especial en las plantaciones cafeteras y en las plantas cítricas de la vegetación verde húmeda. Siendo una planta endémica, se sirve de plantas introducidas, ¿no? Se sirve de plantas introducidas. Hablamos del chocho de páramos, de Lupinus pubescensis, cuando decíamos de esta relación de los quiteños con algunas de estas plantas, ¿no? Esta es una fabácea. Sacha chocho, aspachocho, chocho de páramo, chocho silvestre, es un arbusto, ¿no? Es nativa. Los colores de las flores, azul, azul, morada. Uno de los pétalos, como estandarte, tiene una mancha blanca. Su uso es preferentemente ornamental. Es ornamental. Para los que andamos y hemos recorrido los páramos, también tenemos esta especie que es Hypericum laricifolium. El romerillo, corazoncillo, hierba de San Juan, tilín, matiquilcana, gabday. La infusión de las hojas se usa como tranquilizante para curar la gripe y aliviar dolores de cabeza, huesos. Además, se usa en baños de posparto. Los quichuas de la sierra la usan para protegerse contra los espíritus. La malva silvestres, ¿no? Una especie de vegetal. Las malvas tienen propiedades antiinflamatorias, laxantes, cicatrizantes, calmantes, digestivas y expectorantes. Sus aplicaciones son muchas y variadas, pues sirven para tratar numerosas afecciones y enfermedades, pero destacan en las malvas los siguientes usos, ¿no? Para tratar enfermedades del aparato respiratorio. Suavizan las mucosas, reducen la inflamación. Son populares en afecciones del aparato digestivo. Por ejemplo, sirven para el estreñimiento o para un estómago irritado. También se emplea en el tratamiento de heridas, llagas y picaduras de insectos. Además de eso, la malva silvestris tiene aplicaciones culinarias. Ya en la antigüedad se empleaba la elaboración de diferentes platos en los que se mezclaba con otros vegetales y alimentos. Dentro de eso también tenemos el coquito de montaña, le llaman a esta planta, ¿no? Pseudobombax ellipticum, una especie fanerogama de la familia Malvaceae. Su familia es Bombocoidae. Son árboles de los bosques húmedos subtropicales que frecuentan por doquier, ¿no? Las ubicuas malvas han sido aprovechadas por el hombre desde épocas antiguas, al proporcionar remedios herbáceos que alivian algunas afecciones, habíamos hablado. Ahora, miren este árbol, ¿no? Este árbol, esta especie de vegetal, el guarumo plateado, familia Urticaceae, género Cecropia, especie Cecropia peltata. El guarumo blanco, también conocido como guarumo plateado, es especial dentro de este grupo, propio sobre todo de los climas calientes y templados, porque crece en los bosques andinos hasta unos 2.500 metros sobre el nivel del mar. Presenta además una característica bien inusual. Sus hojas tienen un color blanco plateado que las hace destacar incluso a gran distancia. Uno de los espectáculos de los bosques de montaña constituye precisamente el brillo que se observa aquí y allá en el dosel cuando decenas o cientos de estos árboles crecen juntos. Claro, lo más asombroso es que esta coloración es solo una ilusión óptica, ya que las hojas del guarumo no tienen un pigmento blanco o plateado. Vistas de cerca son verdes como la mayoría de las plantas. Y el efecto plateado es producido por una densa capa de pelos que cubren las hojas, los cuales difractan la luz que incide, es decir, que llega sobre ellos y producen así el brillo característico que podemos apreciar a cierta distancia. Se trata en realidad de una adaptación a la vegetación de la selva nublada.
entre 1800 y 2200 metros sobre el nivel del mar, con el fin de hacer más eficiente la iluminación de las propias hojas. Vale la pena que tomemos en cuenta cuando nosotros bajamos la cordillera hacia la región costa o hacia la región amazónica, vamos a encontrar los guarumos. Y estos guarumos son un indicativo del cambio de nivel que nosotros estamos sufriendo, a dónde estamos entrando, al bosque que estamos llegando. Es muy interesante poder mirar. El momento que miramos guarumos, podemos saber la franja altitudinal en la cual están creciendo estas cecropias. Y esto es importante, además de que sirven para alimento, sí, y también para el hospedaje, dormideros, les llaman, así como también sitios de anidación y reproducción de algunas otras aves. ¿No? Bien. Cecropia peltata. Los guarumos. De esta especie es interesante mirar aquí el guanto, ¿no? Hablaremos quizás, ojalá tenga un poquito de tiempo y hablaremos un poquito del guanto, poco más. Es un arbusto perenne que llega a medir entre 3 y 11 centímetros, con flores en forma de trompeta o campana, o que pueden llegar hasta 30 centímetros. Son generalmente amarillas de color blanco, rosa, rojas y anaranjadas, todas pendulares, y que despiden un aroma por las noches que atrae a los insectos y murciélagos para su polinización. Algunas especies, como Brumacia sanguínea, atrae a los colibríes. Otra especie, ¿no? Si usted se da cuenta, vamos viendo algunas de las especies representativas dentro de lo que es la flora, ¿no? Dentro de estas especies tropicales tenemos al lechero, Euphorbia laurifolia, el lechero blanco. Es una planta perteneciente a la familia Eurofabaceae, de uso tradicional en el Ecuador, donde se aprovecha principalmente su látex para combatir los abscesos de la piel y las verrugas. Hierbas, arbustos, árboles, algunas veces suculentas con látex lechoso. Bien, este género Euphorbia de distribución cosmopolita consta de más de 1.600 especies. En el Ecuador está ampliamente representado, decíamos, pero no se conoce exactamente el número de especies. En los valles altos interandinos se encuentra una especie arbórea, Euphorbia laurifolia, la marca. Decíamos que sirve para curar las verrugas de la piel, ¿no? A esta especie no se la conoce en estado silvestre. Y se piensa que podría ser una de las reliquias del bosque interandino. Recuerde que las cercas vivas en la provincia de Imbabura, por ejemplo, tienen la presencia de lecheros. Recuerden que en la provincia de Imbabura hay una zona, un sector donde el lechero es prácticamente la tradición y el mito. Sí, había un lechero de más allá de 100 años que por esa misma característica de edad, sí, había muerto este lechero. Lo volvieron a sembrar a otro ahí mismo, esto, ¿no? Y aparte de eso también le plantan al lechero en la entrada de las casas justamente para protegerse de los malos espíritus. Dicen que es una planta que el momento que una persona con energía negativa atraviesa ese portal donde está esta planta, va la planta absorbiendo esa energía negativa y esta persona entra y ya dejará esa energía negativa afuera. Esos son algunos de los mitos y de las creencias respecto al lechero. Les hablaba esto también en la provincia de Imbabura. Antes, igual, la provincia de Pichincha y algunos otros sitios con cierta regularidad, el lechero debía estar, el lechero presente, ¿no? Dentro de los otros vegetales tenemos una especie, claro, por supuesto, la chilca, bacharis, latifolia,
Es un arbusto de rápido crecimiento que puede alcanzar 2 metros de altura y hasta 3 metros de ancho. De aspecto glabro, con ramas verticiladas. Las hojas entre los 10 y los 20 centímetros de largo. Son elípticas u oblongas, lanceoladas, enteras, acuminadas, coriáceas y brillantes. El pecíolo de unos 4 milímetros de largo. Las inflorescencias surgen de las axilas de las ramas. Numerosas flores pentámeras muy pequeñas. El cáliz con dientes deciduos y pétalos blancos, de forma abobada. El fruto es una cápsula ovoide. Las semillas son algo oblongas, con arilo blanco. Se suele utilizar en jardinería para formar cercas vivas también, para fijar los suelos en laderas y terrazas. La madera es utilizada para leña. Tiene propiedades medicinales. La Baccharis latifolia ha llamado la atención de cuantos se han preocupado por los productos vegetales. En la antigüedad, cuando los colores de las anilinas no se habían inventado y era muy difícil dar color verde a las telas porque la naturaleza casi no facilita otros estables que el rojo, el amarillo, el azul, el negro, que no siempre se podían combinar a causa del carácter químico de los extractos. Pero los indígenas tenían el secreto de la coloración verde en esta planta, en Baccharis latifolia, la chilca. Muchas veces la vemos tan común que la pasamos por alto, pero vale la pena comentar los usos que tiene la chilca, ¿no? Un poco, sí quería también llegar, por supuesto, sí quería llegar un poco a esta especie vegetal, Floripondio. Brugmasia cándida, Floripondio de Ecuador o Floripondio, se lo conoce como Wantum, pronunciado Wantu, y es considerado como planta sagrada o maestra para muchas etnias del Ecuador. Los yachagandinos o taitas, más llamados chamanes, asocian al floripondio como un espíritu viejo y los llaman abuelo. Las plantas del género Brugmasia contienen sustancias alcaloides y son altamente tóxicas y pueden provocar alucinaciones, la depresión del sistema nervioso central, la parálisis y la muerte. Popularmente se dice que el agradable aroma que despiden las flores en horas vespertinas tienen un efecto somnífero. Y para remediar el insomnio, se puede colocar una flor fresca debajo de la almohada. Sí, Michelle tiene levantada la mano, le escuchamos, Michelle. Una consulta y creo que también una acotación ahí. Bueno, rescatando que nuestra flora a nivel nacional, pues, usada por nuestros ancestros, nuestras comunidades indígenas en la actualidad, la mayoría son medicinales. Esta planta de acá es la conocida flor de campana, ¿no? La que incluso es, bueno, acá en Manaví le conocen como la dulce sueños, ciertas partes, porque la usan para escopolaminar a cierta clase bueno, ciertas personas la usan para, como estado de escopolamina. Sí, para esa duda ahí. A ver, sí, efectivamente, de esta planta desde donde extraen la escopolamina y de esta planta desde donde extraen esta sustancia y de ciertas características que tiene esta planta es utilizada para, bueno, no sé, asaltos, robos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay que, aparte de tener cuidado con aquello, el manejo es delicado de la planta, procure, mejor dicho, nunca lo haga, nunca repose debajo de la planta, nunca se duerma debajo de la planta. No es una buena idea en la tarde dormir debajo de la planta a pesar del aroma
exquisito que esta planta emana, pero no es conveniente en realidad, no es conveniente, ¿no? Podríamos del sueño pasarnos un poco más, o sea, aparte de eso, antes las mamás, las abuelitas antiguas, pues cortaban una de estas, como usted decía, una de estas cornetitas y le ponían debajo de la almohada de los niños llorones, ya para que no llore, para que se duerma rápido, y efectivamente le provocaba una somnolencia y se dormía rápido. Pero después sabía yo que debían ir a retirar, a quitar esta flor, para que igual el niño pueda dormir tranquilamente, pero no se pase de sueño. Este es el floripondio, ¿no? Esta especie de Brugmansia cándida. Una planta ancestral, una planta sagrada nuestra, pero que como tal igual hay que conocerla y hay que saberla tratar con continuo, con cuidado, y sobre todo, como a todas las plantas y como a toda la naturaleza, por supuesto, con mucho respeto. Hay que tener cuidado, ¿no? De aquí se extrae efectivamente, como lo habíamos comentado, la escopolamina. Bien, sigamos. Perdón. Sí, sí, Em, yo había escuchado, no sé si es cierto, que mientras más intenso es el color de la flor, igualmente más fuerte es el alcaloide, por un lado, y por otro lado, que justamente por la obtención del alcaloide es que en países nórdicos está prohibido cultivar esta planta. Pues le cuento que el color blanco es el más intenso, el más fuerte, Florencia, más que el rojo inclusive, ¿no? Es más fuerte el blanco. El blanco es más intenso, más fuerte los efectos del alcaloide. Efectivamente es así. Y se dio una serie de circunstancias en esto, ¿no? Por eso decía los mal llamados chamanes, que fueron convocados un poco, algunos llevados hasta Europa, y otros europeos aprendieron aquí el manejo de algunas de estas plantas. Y en Europa comenzaron a iniciar una serie de rituales, de rituales con esta y otras plantas también, pero esta también. De ahí que las autoridades europeas llegaron a descubrir esto y sí, no solamente a esta planta es a quien la prohibieron que se siembre y se cultive, sino a algunas otras también, porque se cultivaba ya esta planta y dentro de las ciudades, de las grandes ciudades europeas, pues se realizaban estas ceremonias chamánicas con algunos grupos siendo dirigidas por un europeo que decía tener el conocimiento como tal, o inclusive por estos mal llamados chamanes que les llevaban a Europa para que ellos también pudieran enseñar o manejar algunas de estas plantas. A eso se debió un poco también el hecho de que se prohíba la siembra y la utilización de este tipo de plantas en Europa. Bien, sí, gracias por los comentarios que usted bien me hace, que digo que ustedes bien me hacen, y también por las preguntas, siempre serán valiosas. Les había solicitado algunos ensayos, ¿verdad? Son 3. Esos pueden irlos entregando desde el día de mañana, el día domingo o inclusive hasta el día lunes, recuerde. Uno de esos nos habla de esta planta que les voy a presentar. Sí, de esta planta. Les dije Chinchona officialis, ¿no? La planta. Este es uno de los vegetales también conocidos como cascarilla. Esta es la planta nacional del Ecuador. La cascarilla es una planta originaria de los bosques nublados de los Andes. Se distribuye en las regiones del sur de Ecuador y el norte del Perú. En el escudo del Perú está el árbol de la cascarilla, ¿no? Bien. Entre los 1.700 y los 3.100 metros sobre el nivel del mar, su relevancia para estos países fue declarada como nacional de Ecuador y figura, decía, en la bandera del Perú. No, no, usualmente unos 6 metros y sus flores de forma tubular son rosadas o púrpuras. Esta planta pertenece
23 especies, incluyéndola. Todas son conocidas por su relevancia medicinal, ya que de ellas puede extraerse la quinina y otros alcaloides. Antes del siglo XVI, poblaciones indígenas de las regiones mencionadas ya usaban la cascarilla para tratar la fiebre. Históricamente, la quinina extraída de la corteza del tronco de la cascarilla se ha utilizado como el tratamiento de la malaria. Su uso desde el siglo XVI en América y Europa, la mediación de españoles y holandeses en la conquista de las Américas, ha sido tan extendido que esta planta se ha reconocido como un agente de cambio de la historia humana, al evitar millones de muertes y al estar relacionada con la expansión de los imperios. A eso se debía y por eso le había solicitado que usted enviara este ensayo. Sigue presente el ensayo, no porque lo haya presentado, no lo va a enviar. Sigue presente el ensayo. Este es chinchona oficiales, ¿no? Sería interesante que me mencione por qué les llaman chinchona officinalis. ¿Sí? En su investigación. Bien. Bien, sigamos un poco adelante, ¿no? Y tenemos la Miconia crocea. Sí, de la familia Melastomataceae. Esto es una colca. Arbusto o árbol. Es nativa. Esta es una planta nativa, con flores blancas, estambres amarillos, sus cercas vivas, ornamental. Por sus hermosas flores podría usarse como ornamental, ¿no? Un hermoso arbusto perenne de unos 5 metros de altura, con hojas simples, nervadas y color verde brillante. Grandes racimos de flores blancas con estambres amarillos. En inflorescencias terminales son seguidos por atractivas bayas violetas. Miconia crocea se origina en los bosques nublados de Ecuador y Colombia, entre los 2.000 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. Aparentemente aún no se cultiva, pero es una planta ornamental excelente y bastante fácil de cultivar para climas templados y cálidos. Las bayas sirven de alimento de algunas aves que se acercan a estos árboles, estos arbustos de la miconia, de la colca, para servirse de estos frutos. Bien. Si tienen alguna otra inquietud o alguna otra pregunta, con gusto les escucho. Sí, Edison Landeta, te escucho. Sí, estimado Fabricio, en un momento se hablaba de la orquídea Epidendrum y se destacaba que se la encuentra lógicamente en la laguna de Huicocha cuando hacemos los trekking de ahí y todo eso. Y se mencionó también que obviamente es parte de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. En algún momento leí que en el año 2019 ya se recategorizó y ahora Cotacachi-Cayapas es Parque Nacional. Sí, eso tenemos que efectivamente mirarlo si ya está como tal, ¿no? Yo también estoy en eso. Sabía que había esa recategorización, como se la hizo con Antisana. Reserva Ecológica Antisana y hoy por hoy es Parque Nacional Antisana. Entonces, claro, ahora no sé si ya está publicado o no está publicado, porque tenían que publicarlo en el registro oficial, y si ya está publicado, pues obviamente es Parque Nacional. Eso sí, porque había un poco este dilema de qué parte se le hacía Parque Nacional y qué parte no. Pero son muchas veces cosas aparentemente simples, pero que nos complicamos la vida, que yo pienso que ya debería estar o ya está como Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, efectivamente. Así es. Sí, gracias, Edson. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muy bien, chicos, entonces, siendo las 8 de la noche, 1 minuto, nos vamos a tomar un break, un espacio de descanso, y regreso en 15 minutos, Receso. Gracias. Incorporémonos a la clase y voy a preguntar si las personas, Soria Caiza Diego Renan, sí ingresó. Soria Caiza Diego Renan.
Iván, Marcelo, Legnia, Collago. Iván. No sé, no les tengo. Permítame revisar un poco más cada uno, ¿no? Soria Caiza, Diego Renán. No está con nosotros, ¿no? Y Iván Marcelo Legnia Collago tampoco está con nosotros, Iván. Iván Legnia. Ya. Diana Chinchonis, Diana Mora Elizabeth. Tampoco Chinchones Mora Diana Elizabeth. Bueno, son estas tres personas las que me las que me estaban faltando en realidad. Galvez, Patricio. Buenas noches, profe. No sé si yo alcancé a contestar porque estaba viajando y no tenía buena señal. Cristóbal Ventura. Sí, Cristóbal, pienso que usted estaba ingresando el rato que dio Sí. acceso. Entonces Sí. yo debo haberle puesto ya su asistente. Muchas gracias. Gracias. Veamos. Sí. Sí, porque no lo tengo como inasistente. Bien, continuemos con nuestro recorrido en algunas de estas plantas. Vamos a ver si lo podemos hacer. Bien, habíamos hablado sobre la colca, ¿no? Habíamos hablado sobre la colca. Típicos, ¿no? Los zapatitos, escalceolaria, el zapatito de duende, los zapatitos de la Virgen. Es una fanerógama, ¿no? Son calceolarias. SPP son algunas de estas. Y esas están presentes de la Patagonia a México. Sí, su distribución en los Andes. Comprenden alrededor de 646 especies descritas y de estas han sido aceptadas solamente 275. Nuestro típico, hemos oído del capulino, ¿cierto? Este es originario del Valle de México, el capulí de monte, de la zona de Sonora, de Veracruz, posiblemente también del oeste de Guatemala, pero ha sido cultivada en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y siempre fue un importante alimento de los pueblos originarios. Habíamos hablado ya de Inga edulis, las guavas, ¿no? Las ingas. Miremos ahora un poquito estos helechos gigantes o helechos arborescentes. Su origen se dice que se remonta a la era del Carbonífero, hace unos 300 millones de años. Por lo tanto, estamos ante unos fósiles vivientes que sirvieron de alimento a los animales prehistóricos de aquella época, aunque según la bibliografía consultada, estas plantas han sintetizado complejas sustancias orgánicas y secundarias de mal sabor o venenosas, por lo que no debían estar entre los componentes del menú preferido por ellos, ¿no? El hecho arborescente o el hecho arbóreo se agrupa básicamente en dos familias, Dixonisaceae y Citesiaceae. Entre las dos agrupan más de 500 especies nativas, principalmente en el hemisferio sur. Su hábitat se sitúa en climas subtropicales, incluso los continentes Oceanía, Asia, África y América del Sur, en lugares cálidos, boscosos, húmedos y lluviosos. Recuerde, hemos visto estos helechos en algunas zonas del bosque andino. Vale la pena comentarlos que son, sí, helechos arborescentes, ¿no? Y además de eso también unos fósiles vivientes. ¿Cómo no presentarles al Pumamaqui, Oreopanax ecuadorensis? Es una especie arbustiva endémica de Ecuador, perteneciente a la familia Araliaceae, del orden Apiales. El nombre se deriva de una particular forma de las hojas que se asemejan a la garra de un puma. El Pumamaqui demora 20 años en completar su crecimiento, además es hogar de varias especies endémicas de la sierra ecuatoriana y cumple un papel fundamental en el mantener el equilibrio de los ecosistemas. El Pumamaqui está desapareciendo.
debido a la producción de recursos maderables como la plantación de eucalipto, que no es una planta nativa, pero que es apetecido por su madera y por su crecimiento rápido, ¿no? También quería presentar un poco este páramo de Frailejones, justo presente en el Parque Nacional Llanganates. Es una Speletia pycnophyta, una subespecie lianganatensis. Entre los 3.500 y los 3.700 metros sobre el nivel del mar existe una pequeña área dentro del parque dominada por la subespecie de frailejón, endémica de Ecuador. Es más, endémica de esta región, de este sector, solamente de este valle de los Llanganates, ¿no? Las poblaciones de frailejones de los Llanganates se encuentran creciendo sobre rocas metamórficas y forman agrupaciones de manera de bosques donde pueden tener una cobertura de hasta el 40%. Vargas de Dal 2000. Algunas especies que quería mencionar respecto al Parque Nacional Sangay. Sí, el Parque Nacional Sangay, efectivamente. Ahí les comento que existen 327 lagunas identificadas, ¿no? Y dentro de todos estos sistemas lacustres tenemos también tipos de vegetación. Algunos tipos de vegetación, pero la riqueza e importancia de la flora del parque supera las 3.000 especies vegetales que se distribuyen en un amplio rango altitudinal que va desde los 1.000 a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, abarcando cerca de la mitad de las formaciones vegetales existentes en el país. El parque tiene 586 especies endémicas y cerca de un 45% de estas son orquídeas. A continuación, bueno, se menciona aparte de la flora importante, ¿no? He puesto una lista de algunas de las especies sobresalientes del páramo del Parque Nacional Sangay. Claro, aquí está el pumamaqui, el arrayán, el aliso, el olivo, el cedro, el laurel, el guayacán, la quinoa, que es el pazo, el polilepis, la palma de ramos, la palma real, el copal, la caoba, la chuquiragua, las gencianas, el chontaduro, el alcanfor, la tagua, el pajonal, como stipa icho y como festuca sp, y también como calamagrostis sp, la chupalla, el chocho de páramo, aquí la uña de gato, urcaria ujuinacins, el pumamaqui, oreopanax sp, la genciana, la gencianela cerastioides. Entro un poquito nada más al Cantón Palanda, allá abajo en el sur de nuestro país, esta parroquia, en una de estas parroquias. Entro al Cantón Palanda de Zamora Chinchipe porque quiero comentar algo ligero, solamente ligero, de una especie, ¿no? Usted debe hacer un ensayo sobre esto. Pero quería comentarles, vuelvo y repito, decía algo ligero, ¿no? La presencia del cacao fino de aroma en Ecuador es milenaria. Afirman los investigadores del Ministerio de Cultura y Patrimonio a la vez, que relatan que los pobladores del sur de nuestra Amazonía, en el sector de Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, en la cultura mayo Chinchipe, cultivaron y consumieron este producto desde hace 5.300 años. Usted, con su ensayo, me ayudará a desarrollar esto sobre el cacao. Recuerde. De la misma manera, hay investigaciones arqueológicas y registros más tempranos del ají que han encontrado en el área arqueológica de Cubillán, en Oña, en la provincia de La Suay, en la parte sur de la cordillera de los Andes del Ecuador, que cubre una extensión aproximada de 52 kilómetros cuadrados, en las provincias de Loja y Azuay. Estos son campamentos de cazadores y recolectores, talleres líticos, herramientas, raspadores, una ocupación temprana de hace 8.000 años antes de Cristo. Después están ya sitios contemporáneos como Loma Alta, Real Alto, donde se encontraron almidones de ají que fueron extraídas de piedras de moler que provenían de centros ceremoniales.
seguro, usted también me dará una explicación un poco más extensa, más larga, dentro de lo que es su ensayo, dentro de lo que es su ensayo. De ahí la importancia de estas tres plantas, de estas tres especies que les había presentado, les había sugerido que las estudiaran, que hicieran un ensayo de cada una de ellas, ¿no? Porque son en realidad fundamentales, trascendentales para nuestro país y igual para la humanidad, hoy por hoy para la humanidad entera, ¿no? Las tres, no solamente la una. Pues vale la pena que nosotros conozcamos por mano propia, por nuestra propia mano, el dato que vayamos digitando, el dato que vayamos escribiendo, el valor de estas tres plantas y el ensayo también que ustedes lo vayan poniendo, sí, en valor, que lo vayan empujando, que vayamos viendo la calificación que tienen estas plantas y aparte de eso, también la importancia de cada una de ellas. Y cuando vamos guiando, tenemos la oportunidad de mencionar al cacao frecuentemente, al chocolate. Tenemos la oportunidad frecuentemente de mencionar al ají, ¿no? Y cómo no, a la chinchona oficiales. Bien, sigamos ahora un poco sobre fauna. Recuerde que todo esto es patrimonio natural del Ecuador, patrimonio natural del país, ¿no? Les voy a solicitar que los datos que les voy a dar, usted los tome con pinzas, ¿no? Y les voy a explicar el por qué. Todos los días, pues los científicos, ornitólogos, mastozólogos, bueno, en las diferentes ramas de esta ciencia, de la ciencia de la biología, de las ciencias biológicas, ellos están descubriendo nuevas especies. Por eso digo, les sugiero que lo tomen con pinzas, ¿no? Puesto que el Ecuador cuenta, asimismo, digo, con el 8% de las especies animales y el 18% de las aves del planeta. Si se están descubriendo nuevas especies, quizás probablemente subamos esos números, ¿no? Cerca de 3.800 especies de vertebrados han sido identificadas, así como 1.500 mamíferos, 350 de reptiles, 375 de anfibios y 800 especies de agua dulce. 450 de agua salada, igualmente, tiene cerca del 15% total de las especies endémicas del mundo, las cuales habitan en los Andes, la costa, la región amazónica, principalmente las especies de insectos sobrepasan el 1.000.000 y las mariposas llegan a las 4.500. A estos datos, vuelvo y repito, son datos que permanentemente, todos los días, a diario, deberían estar variando. No es posible hacer eso. Porque primero, claro, debe ser estudiada esa especie. Esa especie que se estudia pasa por todo un proceso para que ésta sea declarada, primero como nueva especie para la ciencia y entra a crecer todos estos datos, ¿no? Pero es importante tener en cuenta recientemente, ¿no? 3 especies de anfibios, de sapos en un solo sector, arañas en otra zona, ¿no? Aves en otro sector, mamíferos, estos ratoncitos también en algunos sectores. Entonces, mire, por eso le digo, tómelo con continuo. No quiero yo afirmar y decir, es que son tantas especies de mamíferos que tenemos aquí en el país. Es que son tantas especies porque recientemente, vuelvo y repito, hace 3 semanas atrás se descubrieron 2 nuevas especies de ratones. Una de un murciélago. Entonces, mamíferos están ahí. Y si yo afirmo eso y usted va a afirmar lo mismo, eso quiere decir que estamos incidiendo, tomando, entrando en un error, cayendo en un error. A eso se debe, y por eso le dije, tome los datos estos continuos, porque hay que actualizarlos día a día, ¿no? Hay que estar actualizándolos día a día. Vale la pena revisar páginas oficiales, sí, efectivamente, pero también algunos otros libros de algunos científicos donde podrían ustedes obtener estos datos, que por esta razón es que le digo, tómela con pinza los números que había dado. Bien, dentro de estas especies emblemáticas, de la misma manera, veamos el oso de anteojos, veamos el Tremactus ornatus, el lobo de páramo, Licalopeus sculpaus, el tucán andino, piquilaminado, andígena laminirostres, el pájaro yumbo, el Semnori raspantinus, el gorrión, Sinotricha campensis, la huaxa,
Stenocerrus gunteri, la culebra boba o culebra verde, Liopsis epinephelus, la rana marsupial andina, Gastroteca riobambae, la rana cohete de Quito y la Loxalus jacobenpurensis, la preñadilla Astroblepus cyclopus, la mariposa Papilio polixenes, la mariposa Axia monutensis y el cacho blanco Platicoelia lutensis. Algunos de estos, ¿no? Dentro del distrito metropolitano, sí, aquí hay algunos mamíferos grandes. Dentro de esta evaluación se les pudo encontrar, habíamos hablado de Tromactus ornatus, de Masana rufina, Cervicabra soche, de Ontolecus virginianus, el venado de cola blanca, el lobo de páramo, el Licalopex pulpatus, el Sachacuy uniculums taxanowinski, el conejo de montes, y el Silvilacus brasilensis y Silvilacus andinus. Adicionalmente, se encontró un mono nocturno, Aeoaton murenius. Este también es una nueva especie que recién se la está verificando, ¿no? Un Aenotus, porque por lo regular a este pequeño mono nocturno no era muy fácil ubicarlo, ¿no? Se amplió el rango altitudinal también para el ratón andino Acodon aerosus hasta los 3.710 metros sobre el nivel del mar. Solo se lo había reportado hasta los 3.000 metros, de 1.000 a 3.000 metros, pero ahora se lo puede encontrar hasta los 3.710 metros. Esto nos dice Castro y Román 2000. Bien, miramos dentro de estas especies representativas. ¿Cómo no comentarles de Tremactus ornatus, ¿no? Esta especie diurna, solitaria, terrestre. Una especie omnívora y oportunista. Efectivamente, ¿no? Tiene una dieta variada, especialmente de origen vegetal. Pero claro, ahí están las bromelias, ahí están los bijaos, ahí están los frailejones, ahí están los suros, los mortiños. Ocasionalmente ingresa a cultivos de maíz o bananeras a cañaverales. Es un excelente trepador de árboles donde se alimenta de los frutos. Y tiene diferentes ciclos de maduración, entonces él se va alimentando de cada uno de estos en función de los diferentes tipos que pueda irse alimentando. Le gusta mucho los ficus, el higuerón, el aguacatillo, el arrayán, el canelo. La proteína animal la obtiene ingiriendo lombrices, insectos, larvas, huevos. Consumir carroña o cazar roedores, aves, conejos, venados, tapires de montaña, que es el Tapirus pinchaque, u otros osos muertos. Algunos ejemplares, especialmente machos, pueden atacar al ganado doméstico. Esto ha causado que ciertas comunidades existan conflictos con los pobladores. En ocasiones el oso defeca en un mismo sitio a manera de letrina, cuando se alimenta constantemente por un periodo considerable de tiempo. Castellanos 2010, construye nidos en la copa de los árboles, paredes rocosas. Aquí descansa, duerme y vigila por peligro o intrusos. Recuerde esas características del oso de anteojos. Una que quería comentarles que seguramente algunos de ustedes conocen. La Virgen del Quinche no era la Virgen del Quinche, antes era la Virgen de Oyacachi. Y la Virgen de Oyacachi se dice que se apareció en una cueva, esta señora, en la pared de esta cueva, debido a que los pobladores de este poblado andino de Oyacachi sufrieron una plaga de osos y rogaban pues que esta plaga terminara, porque incluso asolaba con los animales domésticos, pero también decían que a los niños pequeñitos se los llevaba. Cuando apareció esta imagen, la plaga de osos a su vez desapareció. Y de ahí la historia de la Virgen de Oyacachi, que luego se trasladó y hoy es la Virgen del Quinche. Una historia que tiene mucho que ver con Tremactus ornatus, el oso de anteojos. El lobo de páramo.
Ah, dentro del lobo de páramo, Licalope esculpaus es el nombre, ¿no? De pronto usted me puede decir, pero no, le dicen el zorro de páramo. Si vamos un poco al nombre propiamente dicho, Lica es lobo, ¿no? En latín. Recuerde que los nombres científicos son latinizados, ¿no? Es latín. Lopex es zorro, eso sería lobo con traza un poco de zorro. Y culpaeus es porque es un poco como que alocado, ¿no? Le gusta figurar, le gusta que le hagan fotos también. De ahí, Licalopeus culpaeus, lobo de páramo. Es un carnívoro, ¿no? Este es un carnívoro. Por favor, cuando estemos en la montaña, en el cerro, en los páramos, o donde el Licalopeus culpaeus, donde el lobo de páramo esté presente, no le dé de comer. Le hacemos un daño, ¿no? Le hacemos un daño. Que vea que el pancito con el embutido, con el quesito, que el sándwich, no le dé de comer. En realidad le hacemos un daño, le hacemos mucho, mucho daño. Hay que tener en cuenta eso y ser cuidadosos con aquello. Queremos seguir viendo lobos, no les debemos de comer. Aquí está el tucán andino paquilaminado, andígena laminirostris. Se encuentra en los bordes del dosel, del bosque húmedo, ¿no? Montano, donde está en buen estado en la zona tropical, las estribaciones orientales, occidentales de los Andes. Se distribuye a lo largo de las estribaciones. Estimado, se quedó sin audio. ¿No me escucha? Ahí No, tal sí. vez. Sí, No, se sí se le escucha, escucha profe. todo bien. No se le Gracias, escucha, mi sí. estimado, no se le escucha nada, se quedó sin audio. Sí se escucha, sí se Sí se escucha. escucha, confirmo. Por acá todo bien. Gracias por la retroalimentación. Aparentemente solamente es de Michael, Mi estimado docente, se quedó sin audio. es su Es computador. el audio del... Estimado Fabricio, se quedó sin audio. Pueden comentarle al compañero que es solamente de la computadora de él. Es solo él, porque yo sí escucho bien. Así es. Positivo, se escucha muy bien, Fabricio. Gracias por la Sí, se retroalimentación. escucha, profe, todo bien. Sí. Bueno, bien, sigamos. En todo caso, coméntenle a Michelle a través del chat. Ustedes lo tienen para que revise la computadora de él, que es en verdad probablemente, o el celular, probablemente alguna falla por ahí. Bien, hablábamos del tucán andino paquilaminado, ¿no? Este se distribuye a lo largo de las estribaciones orientales y occidentales de los Andes, desde la frontera con Perú hasta el extremo sur. Perdón, con Colombia hasta el extremo sur. Se ha encontrado incluso ya algunos pequeños números en Morona, Santiago y en Zamora, Chinchipe. Esto nos dice Ridley y Grenfell en 2001. Y esto nos resulta muy, muy interesante, que más bien andígena laminirostris, su presencia esté en algunos otros sitios. Tenemos otro, ¿no? De estos, el pájaro yumbo, Seminirostris rampastinus. Se encuentra en los 1400 y los 2400 metros de altura. Este es restringido un poco hacia el noroccidente de Quito, ¿sí? Se alimenta de las inflorescencias del guarumo. Recuerda el guarumo y la cecropia, que decíamos que es alimento para algunas aves. Efectivamente, es para Seminirostris rampastinus. Y es este, ¿no? Pájaro yumbo nos hace referencia a los antiguos habitantes de este sector. Por eso, pájaro yumbo. El gorrión, Sonotricha campensis. Me habría gustado también poder ampliar un poco más sobre esto y sobre todo que usted hiciera una investigación de las 4 plagas de China. Algún momento revise las 4 plagas de China. Y va a encontrar una referencia importante sobre este gorrión, sobre Sonotricha campensis, ahí. Es un ave politípica y es un ave que de alguna manera ha bajado sus niveles de presencia en las zonas rurales, digo, de los alrededores de las ciudades, ¿no? Donde estaba presente.
su rango altitudinal está entre los 1.500 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Esto nos dice Righelli y Grenfell, ¿no?, de 2001. Nuevamente les sugiero que haga una corta investigación respecto a Sonotricha campensis del gorrión. Y aparte de esto, que lea un poco esto de las 4 plagas de China. Cuando, bueno, si usted lo digita así, le va a salir, ¿no? Le va a salir, va a googlear de esa manera. Cuando Mao Zedong estuvo en el poder. Y verá lo interesante que resulta, muy interesante que resulta. Bien, hablemos de la huaxa, ¿no? Las lagartijas de la especie Stenocercus gunteri son muy conocidas como huaxas, reconocidas como una especie emblemática de la ciudad de Quito. Son fácilmente reconocidas por su color, por la forma tan peculiar que toman el sol. Nos decían, ¿no? Estás echado como huaxa. Y para esto también me gustaría sugerirle la lectura de un libro exquisito en realidad de leerlo, ¿no? La lagartija que abrió la calle Mejía, se llama así el título del libro, La lagartija que abrió la calle Mejía. Léalo, son historias de la ciudad también, de Quito, pero es espectacular, ¿no? Por eso se dice que nada más quiteño que una huaxa. Son buenos corredores, trepadores, sus extremidades cuentan con garras que les ayudan a trepar. Además, su larga cola le ayuda como timón y también como mecanismo de defensa. Aquí tenemos un poco, ¿no? La huaxa. Y la culebra boba, el nombre científico es Liophysepenipelus. Esta culebrita es inofensiva, no es venenosa, puede llegar a tener 60 centímetros de longitud. Su coloración es verdosa. Además, se la ve, a veces nos asusta, solía estar en los jardines grandes, amplios de las zonas de los valles, sobre todo, ¿no? Pero no es para nada venenosa, ¿no? Para nada venenosa. ¿Cómo no comentar y hablar de la rana marsupial andina? Única rana relacionada con el agua que habita en Quito. Esta es la Gastroteca riobambae o rana marsupial andina, que cuando encontrábamos y veíamos estos eran los guillis que se llamaban aquí. En otros sitios les llaman hacia el sur los pilliguilles. En otros sitios, un poco más hacia el sur, les llaman los timbules incluso, ¿no? Pero son los renacuajos. Chuxi. También, ¿no? También así les llaman, efectivamente, así. Este es la Gastroteca riobambae, endémica de los valles interandinos del Ecuador, desde Imbabura a Chimborazo, entre los 2.000 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Un poco es el macho el que va fertilizando y los introduce con sus patas en una especie de bolsillo que tiene la espalda de la hembra, y de ahí el nombre de rana marsupial. La rana cohete de Quito y la Loxus jacobuspersti. Esta rana cohete de Quito fue descubierta a la orilla de uno de los ríos de la ciudad de Quito, justamente que atraviesa un conocido barrio del sur, la Villa Flora. Ahí, en la Villa Flora, cerca donde antes había unas lavanderías, ahí fue descubierta esta pequeña ranita, ¿no? Se distribuye por los valles mediterráneos de Guayabamba, Toachi, Chimbo, Cañar, en las estribaciones occidentales de los Andes del norte. El rango altitudinal, 1.500 a 3.800 sobre el nivel del mar. Es una especie que está en peligro crítico. El crecimiento de las ciudades pues ha hecho que vaya perdiendo su hábitat, y al ir perdiendo su hábitat va perdiendo dónde vivir y automáticamente inicia a desaparecer. ¿Cómo no hablar y comentar de la preñadilla, ¿no? Astroblepus cyclopus, también les llamaban pez gato,
Fue descrito en 1805 por Alexander von Humboldt y Jaime Bonpland. Es endémico de los Andes y se caracteriza por tener un cuerpo carnoso que no tiene escamas, pudiendo llegar a medir hasta 12 centímetros de longitud. Posee un disco bucal que actúa como ventosa y le permite adherirse a las paredes rocosas. Sus aletas pectorales bastante desarrolladas con un radio engrosado son utilizadas para el momento de escalar, sí, las paredes o las rocas, efectivamente las hace, ¿no? Este pez. Son de hábitos principalmente nocturnos. Durante el día se esconden en cuevas, debajo de las piedras, troncos, vegetación ribereña, Dahl 1971, en Román, Valencia 2001. Se alimenta de macroinvertebrados, crustáceos, algas y pequeños insectos acuáticos. Moriano Edad 2005, Román, Valencia 2001. La preñadilla, como su nombre lo indica, le ofrecían, les daban a las mujeres gestantes justamente para fortalecer esta situación, esta época que iban atravesando estas señoras, pues, y aparte de eso también, cuando las mujeres decían carecer de fertilidad, se les daba a comer preñadillas, y las historias nos cuentan, nos narran que luego quedaban embarazadas. De ahí el nombre de preñadilla. Hablar, claro, de Papilio policensis, la mariposa, popularmente conocida como cometa negra. En los jardines de las plantas de ruda, especialmente, suelen llenarse de orugas que acostumbran por creer que se trata de una plaga, pero sepa usted que está atentando contra un importante agente polinizador de la región. Se trata de la oruga que después de envolverse en un capullo en el que permanece por un par de semanas, pendiendo de un pequeño hilo, ¿no?, de la planta, se transforma en la mariposa Papilio polixenis, popularmente conocida como cometa negra. Y la planta hospedadora de la oruga es la ruda. Es interesante, en realidad es muy bonita la cometa negra. Pero también tenemos otra, ¿no?, de estas, la mariposa monuetes, delicada mariposa blanca, con bordes de sus alas anteriores con finas franjas de color negro y contraste. Las adultas son inofensivas, pero llega a ser voraz, plaga en su estado larvario. Es de gran tamaño, puede alcanzar 65 milímetros, 6 centímetros, ¿no?, de envergadura. Estas mariposas podrán ver con frecuencia revoloteando en los jardines de las viviendas, sobre todo los meses de abril y mayo. Las orugas son de color verde amarillento, con manchas circulares negras, bandas amarillas y el dorso en los flancos. Y se crían en la col, que es precisamente donde la hembra desova. En este estado son muy dañinas, ocasionalmente a los agricultores. Antes de transformarse en crisálidas, suben a los muros de los árboles. También se las conoce como la mariposa de la col. El macho se diferencia de la hembra porque no presenta las dos manchas negras que ésta tiene en las alas. Recuerde, si nosotros vemos una mariposa así como esta, no es un macho, es una hembra. Dimorfismo sexual, por supuesto, también en los insectos, por supuesto que sí. El macho se diferencia de la hembra porque no presenta las dos manchas negras que ésta tiene en las alas. Recuerde, usted puede distinguir y puede decir, no, esa mariposa es macho. ¿Por qué? Explique entonces el por qué. Tenemos otra relación con el cazo blanco, Platycoelia lutensis, el escarabajo blanco, conocido también como cachos blancos, especialmente en la región de Quito, donde era apreciado como parte de la tradición culinaria. En el norte también, ¿no?, en la provincia de Imbabura, por supuesto que sí. La recolección, degustación del cacho es parte de la memoria colectiva y está presente. Muchas familias se levantaban en la noche y acuden a los montes, en las sierras, en busca de los escarabajos, desde hace siglos en épocas de lluvias. En la antigüedad los cachos se consideraban comida sagrada
Destaca su color blanco casi reflectante. En la actualidad, algunos científicos piensan que son los animales más blancos de la naturaleza y estudian su color para conseguir nuevas pinturas y materiales. Estos estudios se basan en la espectroscopía o capacidad de dispersar la luz, propiedad está presente en este tipo de escarabajos. Seguro que muchos de ustedes habrán degustado cachos con tostado. Exquisito manjar de la serranía ecuatoriana, ¿no? Por supuesto que sí. Una invitación. Estamos prácticamente en la época. Bien. Odontelecus virginiano, ciervo de cola blanca, presente en los páramos, pero en realidad este ciervo está presente desde los 0 metros. Digo bien, desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta el páramo, hasta los altos páramos, ¿no? 4.800, incluso se dice que algo más arriba. Esta no es una especie endémica del Ecuador, por cierto, no es una especie endémica, pero vuelvo y repito, desde los 0 metros, ¿no? En una pequeña playa al sur de Bahía de Caracas, sí, había podido tener la posibilidad de observar un venado en la playa, en el mar. Aparte de eso, también el Parque Nacional Machalilla, la presencia del venado de cola blanca está ahí, como en otras regiones, ¿no? Como en otras regiones. El venado de cola blanca no está en Galápagos, no está en Galápagos. Claro, aquí tenemos al conejo de páramo o el conejo andino, Silvilacus andinus. Este es uno. Hay otros Silvilacus brasilenses, ¿no? Herbívora, solitaria, terrestre. Los conocemos, lo hemos visto en el páramo, ¿no? Bien. ¿Cómo no hablar y comentar sobre este mamífero? Puma concolor es el nombre científico. Puma concolor, ¿no? O sea, así unido, que quiere decir un solo color. Puma, ¿no? Que proviene un poco de esto de el poderoso, que es de un solo color. Por eso puma concolor, ¿no? Es una especie solitaria. Está presente en la mayoría de los hábitats de América. Se alimenta de mamíferos medianos y pequeños, además de animales domésticos también, algunas aves y reptiles. Habita en todo el Ecuador desde el nivel del mar hasta los límites de las nieves, excepto las Islas Galápagos. No está presente en las Islas Galápagos, ¿no? El puma concolor, este es el puma concolor. Es un gato magnífico, en realidad, ¿no? Quizás no el más grande, decíamos que el más grande de aquí es el jaguar, efectivamente, ¿no? Efectivamente, bien. Puma concolor. Comentar un poco sobre la llama, la alpaca, la vicuña, que son las que nosotros tenemos aquí presentes, ¿no? Llama, alpaca y vicuña. Nosotros de estos camelídeos andinos no tenemos, por cierto, no tenemos ninguno de ellos manadas salvajes, llamémoslos así. Permítame un segundo. Gracias, sí. Esas manadas salvajes no están para nada, ¿no? Para nada presentes. Pero sí tenemos llamas, grupos de llamas en comunidades, en algunas de las comunidades de la serranía ecuatoriana. También tenemos alpacas, por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Son usadas y utilizadas para la confección de ropas y de algunas otras cosas más. Y también vicuñas, por supuesto, recuerde, en esta área de producción de fauna, Chimborazo, la presencia de la vicuña. Pero a pesar de las manadas que están ahí, los grupos que están ahí, estas vicuñas no son salvajes, fueron recogidas, o han sido recogidas y son recogidas. Nosotros extinguimos en algún momento a la vicuña y nos fueron regaladas desde Bolivia, alrededor de unos 78 animales, 78 animales, creo que sí. Y desde ahí se han adaptado muy bien a este sector, a esta zona, y ahora su presencia en realidad es gratificante en esta zona. Cuando nosotros vamos por la carretera, o bien sea Ambato Guaranda o Riobamba Guaranda, en la zona del Arenal, ande con cuidado, ¿no? Alce un poquito el pie del acelerador, porque las vicuñas se cruzan intempestivamente. Algunas ya han sido incluso atropelladas.
vale la pena comentarles, vale la pena comentarles. Bien. Si nosotros miremos, permítame, tengo mucha... Sí, Michelle levantó la mano. Dígame. Una consulta, ¿en qué año fueron extinguidas las vicuñas en nuestro país y en qué año la reintroducieron desde Bolivia? Ya, Sería un buen dato. ya le comento. Sí, Florencia, siga, no se preocupe, Florencia Chávez. Le había mandado un mensaje, entonces siga, Florencia. ¿En qué año fueron introducidas, me dicen, ¿no es cierto? ¿Qué será el año de introducción de Año de la... introducción y año o sea que desde el último año que tuvimos vicuñas, porque supuestamente yo tenía, bueno, como información, creo que más errónea, a mis visitantes varias veces les dije que la vicuña eran partes de acá, pues, o sea, que nunca habían sido reintroducidas, como usted le dice, Ya, a ver, como usted lo menciona, mil disculpas. no se preocupe, en todo caso, sí, se dice que fueron introducidas primero alrededor de 78 vicuñas por el año 1988. Luego llegaron a un número de 377 vicuñas ya para el año de 1988 y llegaron procedentes de Bolivia, algunas, las primeras, luego de Perú y luego de Chile. Después de estas décadas, se tenía que esperar bastante tiempo para iniciar con el corte que se llama de la lana para que éstas sirvieran, ¿no? Para que éstas sirvieran. Se decía que los camélidos andinos, estos camélidos andinos, son las vicuñas, sí existían y sí había su presencia aquí en el país. Ahora, el año de extinción de estas, no tengo ese dato. No tengo ese dato. De gana le diría un punto. Pero vuelvo y repito, hay algunos escritos, inclusive que datan de aquella época primigenia, donde este historiador, Ciesa de León, nos comenta la existencia de esta especie, Él menciona en esos escritos. No tengo el dato de cuándo se existieron, sí, de cuándo se introdujeron. Le había dicho que las primeras en 1988 y hasta 1998 fueron las que se completaron. Sí, eso fue como comenté. Ese es el dato que yo tengo respecto a esto. Ese es el dato que yo tengo. Mil gracias, de igual manera, mil gracias por el dato, la verdad que muy nutrido, es algo muy importante para mí porque de Soto, de parte de acá de la costa, siempre tenemos la oportunidad de llevar visitantes a la parte del páramo, al Parque Nacional Chimborazo, más frecuentes. Entonces, siempre tenemos que hablar de estos camellos. Entonces, es bien, bien nutriente ese dato para mí. Listo. Mil gracias de igual manera por la información. Con todo gusto, con todo gusto. Un dato adicional a esto, ¿no? Son camélidos andinos, ¿verdad? Entonces decimos que son primos lejanos de los camellos africanos, pero sabemos y tenemos el dato que de aquí, de América, partieron estos camellos hacia el África. O sea, nosotros fuimos los que dimos origen a los camellos africanos, es decir, estas llamas, no al revés, como algunas veces lo he escuchado, ¿no? De todas maneras, les comento. Bien, siguiendo con este tema, especies de aves representativas, también del Distrito Metropolitano del Cantón Mejía. Aquí tenemos no solamente el Cantón Mejía, sino tenemos del Cantón Quito, tenemos de algunos otros sitios a esta ave de la región interandina. Falco boemus carenculatus, el curiquingue. Todos hemos escuchado Alza la pata curiquingue, esta canción nos habla justamente de esta especie de ave rapaz, por cierto, rapaz, que en su época de reproducción realiza este baile a su hembra, es una especie de baile es una estrategia en realidad reproductiva para que ella también le tome en cuenta, ¿no? Y ese es el baile que en las comparsas se lo realiza en la serranía ecuatoriana, el alza la pata curiquingue.
Sí, dicen que los chagras se reconocen en ellos. Quizás por los amarros, quizás por las plumas, este lustroso color negro con pantalones blancos, ¿no? O por esa gran pinta en general. Se dice que los chagras se reconocen en él. Este es Falcoboenus carunculatus, falconiformes de los halcones, ¿no? La gaviota, gaviotas de altura, Larus serranus, ¿no? Cuando tiene la capucha negra está lista para reproducirse, está ya madura en época de reproducción. Larus serranus, gaviota de altura, está presente en las lagunas de la serranía ecuatoriana. Esta es de la serranía ecuatoriana, ¿no? Les presento también, cómo no presentarles al cóndor andino, ¿no? El cóndor de los Andes, el cóndor de los cerros, nombre científico Vultur grifus. Sí, quería llegar hasta esta especie, para que usted lo pueda ver, lo magnífico que es esta ave, ¿no? Y que también tiene un dimorfismo sexual. No tiene la cresta, la hembra, el macho sí la tiene. Muy bien. Se me quedan algunas cosas en el tintero, pero bueno, hasta ahí vamos a llegar. Quiero esto unos 30 segundos nada más, por favor, deme, antes de retirarme, de unos 30 segundos, le voy a comentar algo adicional. Sí, por favor, para el día lunes, usted tiene la posibilidad de entregar sus ensayos sábado, domingo, lunes, como lo habíamos mencionado, ¿no? Para el día lunes, ¿no? Bien. Ahora hemos continuado con esta capacitación. Los 3 trabajos ustedes ya pueden enviarlos, digo, hasta el lunes, 24 sin problema, a los correos electrónicos de capacitaciones@iliari, ¿no? .es. Recuérdese el correo electrónico. O por WhatsApp, como sea mejor o más conveniente para usted o más factible. Por favor, le ruego comedidamente, ponga sus nombres, apellidos, por favor, ponga sus nombres, apellidos, ponga la materia que hemos visto, patrimonio natural, y ponga la fecha, por favor, colocando como fecha y séptima convocatoria. Porque a veces, claro, me puedo confundir, es otra convocatoria, será la séptima, la octava. Ponga séptima convocatoria, nombres, apellidos y la fecha, por favor, por favor. El día lunes, como siempre, la coordinación académica de la institución va a realizar una clausura con ustedes. Siempre lo hace de esta manera virtual, ¿no? Con ustedes. Y se darán algunas indicaciones académicas para su interés. Por esto se les pide comedidamente también, y a sus compañeros, que algunos salieron sin conocer este dato, a pesar de que algo lo mencioné, por favor, el lunes venga no a clases, porque no vamos a tener clases, pero sí para que coordinación académica pueda dar algunos datos de interés, y realmente de mucho interés para usted, a partir de las 7 de la noche. Conéctese entre las 7 y las 7:30 que vamos a estar con usted. 7:30 no se irá más allá tampoco, y estará con ustedes, vuelvo y repito, coordinación académica de Iliari. Si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, con gusto. Sí, disculpe, las diapositivas que nos ha brindado, ¿las vamos a poder recibir? ¿Están ya enviadas o...? No están enviadas. En realidad, todas las diapositivas que usted ha recibido son personales, ¿no? O sea, es mi presentación para usted. De pronto yo voy a conversar con coordinación académica, a ver si es que ellos tienen, porque he pasado en alguna ocasión las diapositivas. Pero usted podía haber tomado captura de pantalla de las diapositivas. Sí, estaba tomando algunas de lo que más pude, pero algunas no tuve. Especialmente ayer estuve un poquito ocupadito. Pero eso, profe. ¿Y nos puede recordar sobre qué son los ensayos? Me disculpas porque creo que dijo ayer. Con gusto, cómo no. Recuerde, el origen del cacao. Sí, eso tengo. El origen del ají. Ajá. Y el origen de las mascarillas. Son uno cada uno. Pensé que era uno. Se puede poner en uno solo, pero son 350 palabras por cada uno de los ensayos. 350. Muy gentil, profe. 350 Gracias. palabras por cada uno.
por cada uno. Muy gentil. Perdón, el último ensayo, Fabricio, si nos repiten. Sí, con Cacao. gusto, cómo no. Aquí, Cinchona officinalis, la cascarilla. Mi estimado, una consulta. Sí, con gusto. Eh, Posterior a presentar los ensayos, ya nos brindan la situación de los certificados. Claro, por O porque supuesto. dijeron que después, perdón. Justo por eso es la reunión del día lunes. Esas son parte de las indicaciones que ustedes recibirán desde la coordinación académica, porque los certificados se trata de entregar lo más rápido posible. En realidad, no dilatar el tiempo ni nada parecido, sino inmediatamente se terminan las capacitaciones y hay que entregar esos certificados. Y eso se lo hace, inmediatamente. Sí, Edison, te escucho. Estimado Fabricio, por Mil favor, día gracias. lunes, ¿hasta qué hora podemos entregar los ensayos? Por favor, el lunes yo quisiera poderlos leer, si es que es hasta las 11:59, es decir, hasta las 12 de la mañana del mediodía, los ensayos del día lunes. Puede ser Perfecto, muchas sábado, gracias. domingo o lunes hasta las 11:59 de la mañana, por favor, Ok, para gracias. poderlos leer. Gracias, profe. Listo, chicos, entonces, sin más, por ahora solamente las dos personas, Sonia Caiza, perdón, Disculpe, Sonia profe, Caiza, Diego Renán una está última presente. cosita. Evaluaciones ya no hay, ¿verdad? No, para nada. O sea, Ya. la presentación de los ensayos es nota para tener usted con qué promediar su evaluación, pero nada. La evaluación que dimos sí la van a tomar en cuenta, entonces. Por Muy supuesto. gentil, profe. Le agradezco. Más estos ensayos, ¿no? Y el otro trabajo que presentamos con la otra profe, con Silvita. Exacto. Muy gentil, profe. Ha sido muy buenas clases. Le agradezco por todo. Bien, chicos, no tengo más que despedirme de ustedes. Para mí ha sido en realidad un honor estar frente a ustedes, un gusto, una satisfacción verles. Vuelvo y repito, para mí ha sido un honor estar frente a ustedes. Espero algún rato pues encontrarnos en el campo, en territorio o en su defecto a través de la pantalla nuevamente o físicamente. Un gusto haberles visto. Hasta una próxima ocasión. Pasen bien, una buena noche. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muchas gracias, Fabricio, por todo. Gusto, compañeros. Mi querido Fabricio. Buen fin de semana, colegas. Igual. Saludos. Buen fin de semana, hasta pronto. Un gusto, colegas. Un gusto, colega. Y organizar la comida de clausura, por favor.